¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, una nueva emisión. ¿Y vos qué pensás? Bueno, casi siempre tenemos un tema diferente, distintas aristas de esta programación del canal. Agradecemos nuevamente los saludos vertidos por todo lo que hemos compartido con ustedes a través de esta señal de aire, el canal 41 de la ciudad de Mar del Plata. Sí, falta nada más que un tiempo. Hemos esperado mucho para estar legitimados, pero eso está muy en camino. Por cierto que también la gente nos puede y está observando por la internet una mecánica que hoy por hoy, digo yo, ¿cómo no está colapsada? Porque sinceramente con el tema de la cuarentena no hay caño que aguante, diría mi abuela. Pero hoy por hoy lo que tenemos que hacer es presentar a un profesional. El tema que nos compete hoy es algo sinceramente complejo, porque todavía no está en funciones. La palabra de un profesional adecuadamente capacitado para preguntarle muchas cosas que tienen que ver con la actualidad. Pero en este caso lo que vamos a hacer es tener la presentación a través de un sponsor que nos permite tener esta posibilidad de llevarte la comida hasta tu domicilio sin tener que molestarte. Es una nueva modalidad. Alguien referido al ambiente comercial publicitario. Así que le mandamos un saludo a la familia Sabotín. Visto esta presentación que salió ahí impresa, lo presentamos y le decimos qué tal, cómo le va al doctor César Sivo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Te preguntaría, César, ¿cuándo te recibiste y en qué facultad estudiaste? Bueno, me recibí en el año 86, es decir, voy a cumplir ahora 34 años en el ejercicio profesional, después de haber pasado un tiempo en el Poder Judicial, pero digamos, de profesional, 34 años, agosto de 1986, acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, universidad pública, por supuesto. ¿Por qué tomaste la decisión de inclinarte por la temática que hoy por hoy sos un referente en la ciudad? ¿Por qué el derecho penal? Bueno, entre otras cosas porque para todo el que toma el derecho con cierta ilusión y cierta búsqueda de justicia, siempre en el ámbito penal es donde uno puede entender que se reflejan las mayores injusticias y también los mayores logros cuando puede arribarse a un resultado satisfactorio en función de lo que uno postula. El derecho penal creo que es la manifestación más dura que tiene el ejercicio profesional y es el que también genera mayores desafíos, mayores búsqueda y también, como decía, en los casos que acepten la postulación de la parte, las mayores satisfacciones. Creo que venía de la mano del romanticismo que nutre esta idea del ejercicio profesional, de defender causas nobles, de defender causas justas, de estar en tribunales, en esas audiencias orales y públicas, tratando de demostrar la inocencia o en el caso de los culpables, que se le aplique una pena justa. Digamos que todo eso me motivaba, esa búsqueda romántica de justicia. Te llevo al plano de la actualidad. ¿Qué diferencia hay respecto de la aplicación de un DNU presidencial, en este caso, con el estado del sitio? Porque creo que son cosas parecidas, pero que a la justicia la pone de otra manera, ¿o no? Sí. Los decretos de necesidad y urgencia son decretos que se hacen cuando tal es la necesidad de resolver, por eso necesidad y urgencia, y la urgencia de llevarlo adelante, que no admite esperar los tiempos normales de desarrollo, por ejemplo, de un debate legislativo. Por eso, el decreto de necesidad y urgencia puede tomarse para muchas situaciones particulares, como en este caso, pensemos que hubo más de 30 que se dictaron en estos días, que obligan al Poder Ejecutivo a, si se quiere, tomar el toro por las astas, tomar decisiones y actuar en consecuencia. Eso es un decreto de necesidad de urgencia, es decir, algo que no admite espera,
que no admite ningún tipo de demora y que el Ejecutivo tiene dentro de sus atribuciones esta posibilidad. Digamos que es un concepto que se ha ido acuñando con los últimos tiempos, con esta situación inversa de que primero se dicta el decreto y después las cámaras deben consentirlo, o en el caso de que si no dicen nada, se entiende que lo dejan sin efecto. Pero digamos que en las situaciones de urgencia era lo que había que hacer. El estado de sitio es un estado de excepción, y el estado de excepción significa que, en principio, las garantías constitucionales quedan ligeramente desplazadas, no del todo, pero ligeramente desplazadas. El estado de sitio permite, en casos de conmoción interior, ataque exterior o conmoción interior, permite actuar al Ejecutivo haciendo toda una serie de medidas que tienen que ver con esa situación de conmoción interior. Por ejemplo, detener sin orden escrita de autoridad competente, es decir, puede el propio Ejecutivo establecer que aquellos que estén violentando determinadas disposiciones vinculadas con el estado de sitio puedan ser detenidos sin que lo disponga un juez. Y entonces son esas detenciones que quedan en la esfera del ámbito del Poder Ejecutivo, y el control lo estaría haciendo en principio el Poder Ejecutivo. Eso es un estado de sitio. Acá se tomaron algunas medidas, como por ejemplo la de las personas que violenten la cuarentena pueden ser detenidas, pero en el caso se le imputa un delito, se le notifica, se hace un acta y se da intervención a la justicia. Entonces, si bien había ciertas cosas que podían sonar a algo parecido a un estado de sitio, lo cierto es que hay una distancia muy, pero muy larga hacia el estado de sitio, en la que el Ejecutivo tiene muchas más facultades, como que el resto de los poderes quedan en stand-by, quedan en pausa en relación a lo que está vinculado al estado de sitio. ¿Se entiende la diferencia? O sea que acá se actuó correctamente, se podía haber decretado el estado de sitio si se entendía que era necesario, pero digamos que con las herramientas constitucionales que existen, era suficiente con todas las posibilidades de que los otros dos poderes sigan funcionando, que el Poder Judicial, si se quiere, medio remolón, pero sigue funcionando, y el Poder Legislativo, con todas estas vicisitudes de las sesiones virtuales o semivirtuales o mixtas, también está sesionando. Digamos que no era necesario llegar a esta situación de conmoción interior que digamos que hoy no se tiene, que sí la podría tener Brasil, por ejemplo, que hoy está mucho más complicado por la tasa de contagio, por la cantidad de muertes que tiene por día, y las cosas como se van dando, ¿no? Políticamente correcto, creo que fue esencial que se haya tomado la determinación de hacer estos DNU que fueron aprobados en la gran mayoría en las primeras reuniones del Congreso. Pero digo yo que se debilitan, en este caso, algunos poderes. ¿Por qué? Ese es mi criterio. Ahora te lo dejo para que lo puedas explicar. Porque la justicia no ha sido declarada esencial. Es decir, me parece que está desajustado con la realidad de que cada uno viene queriendo reclamar el trabajo, y creo que igual, además del trabajo de los abogados, en tu caso, tener que seguir presentando cosas porque sigue habiendo algunos problemas en ese ámbito, en otros ámbitos se encuentra con que un agrimensor puede trabajar, pero los abogados no. O sea, no haber declarado esencial a la justicia me parece que es un acto político más que otra cosa. Sí, yo creo que va de la mano también de los reclamos sectoriales, ¿no? Si uno se pone a mirar, vamos a tomar simplemente Mar del Plata, vamos a hacerlo a nivel local, porque las autoridades locales son las que van postulando quiénes son los que se pueden ir liberando para empezar a trabajar. Si vamos a eso, es decir, le están abriendo la posibilidad a los agrimensores. A los arquitectos no habían habilitado las obras y le habilitan a los arquitectos y no habilitan a los abogados cuando uno tiene litigio todos los días. Digamos que si hay algo que no cesa, porque es natural, digamos, va implícito con el funcionamiento social, por un lado el delito y por el otro los conflictos que se pueden dar de toda especie.
entre otros, todo lo que tenga que ver con la violencia de género. Ustedes piensen que en las primeras semanas, las áreas de violencia de género, los lugares de acogimiento de las víctimas de violencia de género no estaban funcionando. Digamos que estaba la víctima sentada con su agresor, quizás en un pequeño espacio, y no tenía lugar para ser recibida si se tenía que ir. Y de hecho hubo personas que salieron para hacer la denuncia por violencia de género y terminaron con un acta por violentar la cuarentena, porque no estaban entre los exceptuados. O sea, una cosa, y no había hecho la autorización para salir por fuerza mayor. Es decir, pero no va a estar pensando en salir, justamente, no va a estar pensando en salir. O sea, una cosa que realmente nadie en su sano juicio podía pensarlo. Pero volviendo a esto sobre si es una posición del Estado decir quiénes son servicios esenciales, quiénes son servicios públicos que no admiten pararse, hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, todas las veces que el Poder Judicial manifestó un pedido de aumento salarial que justificó el Poder Judicial, y esto es importante porque es la otra pata del ejercicio profesional, que justificó además el Poder Judicial el tema de las jubilaciones de privilegio, se basaba en que era un servicio esencial. Sin embargo, cuando empezó este problema, el Ejecutivo no es el que va a determinar si la justicia es un servicio esencial o no, porque para eso están las Cortes, y la Corte Nacional decretó la feria judicial. Ese es el posicionamiento. O sea, lo que nosotros vemos, por lo menos muchos abogados con los que hablo cotidianamente, es que el Poder Judicial en esta situación se declaró prescindible. Decidió correrse, decidió no intervenir y decretó las ferias, como lo hizo la Nación, lo hizo también la Corte Provincial. Y eso es una decisión del Poder Judicial. O sea, el Poder Ejecutivo, en respeto a la división de poderes, dejó que el Poder Judicial decida. Desde el momento que el Poder Judicial decreta la feria, la actividad de los abogados queda también como en stand-by, aunque a nosotros nos sigan llegando notificaciones, porque la feria dice que las situaciones urgentes se podían seguir tratando, algunas cuestiones de familia, las cuestiones penales, lógicamente, con personas detenidas con mucha más razón, planteos en relación al COVID de personas en detención. Y entonces, como el Poder Judicial estaba en feria, los abogados no tenían levantado este permiso, ni para circular, ni para poder trabajar. Entonces, cada vez que teníamos que desplazarnos, teníamos que estar pidiendo una autorización concreta para poder hacer esto y justificar cuál era la razón. Pero yo creo que el primer problema estuvo en el Poder Judicial, no es un tema del Ejecutivo, no es una decisión del Ejecutivo, porque justamente el Poder Judicial lo decide. Es como que los legisladores hubieran dicho, nosotros no sesionamos porque el Ejecutivo no nos habilita para circular. No, eso lo decide la propia Cámara, el Poder Legislativo. ¿Se entiende? O sea, no hubieran necesitado la autorización de Alberto Fernández para poder hacer algo. Lo podían hacer, la Cámara de senadores lo hizo, la Cámara de Diputados lo hizo. Exactamente lo mismo sucede con el Poder Judicial. El Poder Judicial, en lugar de decir somos esenciales, el servicio de justicia no puede frenarse un minuto porque es lo que corresponde. Porque cada día que pasa es día que pasa en relación a personas que sometieron un conflicto a conocimiento del Poder Judicial. A las personas se le va la vida muchas veces en un conflicto y el Poder Judicial sigue de largo. Entonces, acá esa decisión no era una decisión política, no era una decisión del Poder Ejecutivo, era una decisión del Poder Judicial. Y el Poder Judicial tomó el camino más cómodo, el más corto, que fue el decretar las ferias. Me queda muy claro que, me queda recontra claro, o hay una mala comunicación, se informa mal, y además entonces los reclamos de los colegios profesionales, en este caso, deberían ir contra sus propios régimen de autoridad, es decir, ir a solicitar al colegio, a las cortes, ya sea de la provincia o la Suprema Corte de la Nación, a decir, muchachos, nosotros estamos acá y ustedes están haciendo algo que no nos corresponde. ¿Y cómo es la historia? Porque al final de cuentas, por más
que vos no digas, y estás bien y lo estás interpretando, y me lo has transmitido a mí, y la gente creo que lo haya interpretado, que no es un acto político, sí es cierto que le responden con actos políticos, porque eso es lo que yo leo respecto de la Suprema Corte de la Nación. Sí. El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que le exigió a la Corte Provincial que no decretara la feria. Lo mismo hizo la Federación Argentina de Colegios de Abogados y los colegios de abogados, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma, por ejemplo, le pidieron a la Corte Nacional que no decrete la feria. Digamos, los colegios de abogados fueron a donde tenían que ir, es decir, no al Ejecutivo, le piden al Poder Judicial primero que funcione. Luego, los abogados le pedimos a nuestros colegios que nos permita trabajar en nuestras oficinas, porque pensemos, nosotros en nuestras oficinas podemos restringir la atención al público, pero las carpetas de nuestros casos las tenemos en la oficina, los archivos los tenemos en la oficina, la vinculación mayoritariamente con los tribunales los tenemos con token y determinados sistemas informáticos que están habitualmente en nuestra oficina. Por lo tanto, en función de todo eso, nosotros le pedimos a nuestros colegios que insistan ante sí las autoridades del Ejecutivo para que a los abogados nos permitan circular. Por eso digo, hay que analizar los dos niveles. El Poder Judicial debe trabajar porque eso automáticamente hace que los abogados tengamos la habilitación para circular con toda tranquilidad y para atender en nuestras oficinas. Desde el momento que el Poder Judicial decreta una feria, y eso es resorte propio del Poder Judicial, automáticamente los abogados quedamos, porque nos falta el lugar donde prestar nuestros servicios, quedamos completamente incómodos porque debemos explicar que aún funcionando el Poder Judicial a medias, nosotros podemos trabajar. Y como decía, en nuestra oficina podemos no atender a nadie, podemos estar solos trabajando en nuestra oficina, que no tenemos riesgo para nuestra salud ni arriesgamos la salud de nadie, que esto es lo que hay que tener en cuenta con el tema de la circulación, es decir, más gente ahí dando vueltas, más riesgo de contagio. Pero si yo estoy solo en mi oficina, yo seguro que no voy a contagiar a nadie, ni nadie me va a contagiar a mí. Digamos que son cosas que van de suyo, pero que justamente la primera decisión, que es la del Poder Judicial de decretar las ferias y renovarlas permanentemente, hace que la segunda parte, que es la de los abogados, quedemos también completamente incómodos como para poder lograr estas autorizaciones, que no es ni más ni menos, déjennos venir a nuestras oficinas para poder trabajar tranquilos. Doctor, vamos a hacer una pequeñita pausa porque hace falta un poco de aporte de comercial para poder sostener estos contenidos. Así que, nada, seguidita volvemos y continuamos porque es un tema el que viene realmente urgente. Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En IDEA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Quédate en casa, evitemos el contagio del coronavirus. Confía tu fiesta o evento a Tendencias, Pastelería y algo más. Avenida Jara 42, 474-4172 o 156 82 20 31. Búscanos en Facebook. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Seguinos en Facebook e Instagram. Energía más diseño. Feng Shui, saumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. En el Palacio de la Limpieza encontrás todo para la higiene de tu casa y tu familia. Hace tu pedido al 493-3232. Sucursal Centro 489-5320. Puerto o por mail a pedidos@limpasa.com.ar. El Palacio de la Limpieza. Hacemos brillar a Mar del Plata. Horario especial de 8 a 16 horas. Envíos sin cargo.
Pero acá lo que se entiende es que hay algunas cosas que funcionan, doctor, otras cosas que no funcionan, otras que alguno resuelve una cosa y te dice, mirá, aplicalo, doctor, porque vos tenés que rever que los muchachos pueden salir de las cárceles porque están cumpliendo, están con un riesgo de coronavirus. Doctor, ¿fue desprolijo o no fue desprolijo esto de que liberaron todos? Hay muchos que no tienen ni siquiera la tobillera, o sea que al que lo liberaron, bien o mal, como sea, si lo querés llevar de vuelta, ¿cómo lo vas a encontrar? Bien, bueno, vamos por partes. Creo que el primer problema estuvo acá en la comunicación. Digamos que normalmente el sistema penal permite que una comunicación inadecuada genere movimientos en contra de algo que, en primer lugar, estaba bien y había que hacerlo. O sea, hay muchas etapas y podríamos marcar lo que tiene que ver con las detenciones, lo que tiene que ver con las libertades y en qué momento había que darlo. Pero sí vamos a hablar específicamente de lo que ha sucedido en esta secuencia, como para poner blanco sobre negro. O sea, lo primero que tenemos que ver es que en todos los lugares de encierro, está comprobado científicamente, esto ya no se discute en el mundo, que el coronavirus se transmite y se propaga 11 veces más rápido que en cualquier otro lugar. Esto es fundamental. ¿Y esto qué significa? Establecimientos hospitalarios, lo estamos viendo hoy con los trabajadores de salud en la ciudad de Mar del Plata, establecimientos sanitarios, los geriátricos, los grandes conglomerados urbanos, villas miserias o lo que quieran, favelas en Brasil o situaciones similares, los townships en Sudáfrica, y las cárceles son lugares de rapidísima propagación. Por lo tanto, es un riesgo sanitario muy grande, más allá de los presos, digamos. Si uno lo quiere mirar desde la sociedad en libertad, no la de los presos, los otros, para diferenciarlo, digamos, para el ciudadano común, ¿sí? Lo peor que le puede pasar es que haya una gran propagación del virus. Porque la gente que está en el penal dicen, déjenlos adentro. Pero el problema es que esos que están adentro, algunos se le vence la pena y salen en libertad. Pero además trabajan penitenciarios, y trabajan docentes, y trabajan sanitarios en las unidades penales, que entran y salen cotidianamente, que habitualmente se manejan en transporte público, que hacen los mandados, y que tienen familia que hacen los mandados. Entonces, si uno genera una crisis sanitaria en una unidad penal, en la que se contagian 2.000 personas, está pasando hoy en las cárceles norteamericanas, con una gran preocupación. Hay una cárcel, ahora no me acuerdo en qué estado, que tiene un 95% de la población carcelaria contagiada y un 86% de la población, o sea, del personal penitenciario contagiado, 95 y 86. Y eso significa que todas esas personas generan circulación viral en ese estado, en el lugar donde viven. Entonces, de la mano de esto viene la saturación del sistema de salud, en el que no alcanzan las camas, que es lo que pasa en ese estado, en la que no alcanzan los servicios, y luego está la gran pregunta bioética. Entra un detenido de 25 años con gran probabilidad de vida, hay un respirador y entra un ciudadano que está en libertad de 80 años con poca probabilidad de vida, pero hay un solo respirador. ¿Se lo dan al preso o se lo dan al ciudadano común? Las pautas de bioética dicen se le debe dar al que tiene mayor probabilidad real de vida. Muy bien. Y entonces, ahí se lo vamos a estar dando a un preso. Pero si los presos son 2.000 o 3.000, quiere decir que si esos 2.000 o 3.000 contagiados requieren respiradores, estarían eliminando todos los respiradores del sistema.
Y entonces, en función de eso, todos los sanitaristas, todos los epidemiólogos le recomendaron a los poderes ejecutivos de todas partes del mundo que saquen personas de prisión para tratar de garantizar por lo menos el distanciamiento social. Eso se hizo en todas partes del mundo. No es un tema argentino, no es un tema del gobierno ni del Frente de Todos. Es una decisión universal. En todo el mundo lo hicieron porque lo que se busca es poder garantizar el aislamiento, pero garantizar en lo previo el distanciamiento social. Que en una cárcel, en una celda de 2x5, con 7 personas, seguro no se puede garantizar el distanciamiento social. Técnicamente estoy de acuerdo con lo que estás expresando. Sinceramente, lo que nos ocupa es que nunca nos ocupamos por resolver a nivel país esto que está colapsado hace mucho tiempo. Vos hace mucho que estás, yo no estoy habitualmente en esos lugares, pero lo reconozco porque he ido a darte una idea, en el año 94. Estamos en el 2020. Y ya en esa época estaba superpoblado. Imagínate ahora. O sea, lo que vos me estás explicando técnicamente es aprobable. Lo que no es aprobable, que la verdad que la Argentina vive sobre una mentira organizada. En este caso, políticamente correcta, incorrecta, llámalo como quieras esta apreciación. Pero todos se lavan las manos. Primero se llenan la boca. No genera votos hacer cárceles, porque al final de cuentas lo relacionas con la educación. No hay una reinserción, eso es lo que más me preocupa. Seguimos mintiendo con la reinserción. El otro día ese chico que tiene 33 años, llevaba 10, salió porque le otorgaron la libertad y al otro día, ni siquiera a la semana, al otro día otra vez preso porque estaba robando. Y el otro día también lo mataron a uno por justicia propia. Otro extremo de la sociedad que no tiene por qué ser así. ¿Está claro? Bien. Sí, bueno, te quiero terminar la idea para que se pueda entender. Eso era la primera situación. Primero, no es un problema de Argentina. Segundo, la necesidad de vaciar las cárceles, no sacarlos a todos, sacar lo que se pueda sacar para garantizar el distanciamiento social y bajar la tasa de contagio en lugares de encierro. Se probó en el Royal Princess, me parece, que era el barco el primer barco, Sí. que ahí se probó la tasa de contagio. Y era los cruceros, por eso los cruceros tuvieron tasa de contagio tan alta, porque justamente es un lugar de encierro en la que hay poca posibilidad de distanciamiento social. Pero bueno, lo cierto es que esta situación, que por supuesto viene de hace muchísimos años, ustedes piensen que la emergencia penitenciaria en la provincia de Buenos Aires la decretó Vidal por sobrepoblación carcelaria, 2016. Vidal dijo, hay sobrepoblación carcelaria. Y la política de Ferrari y Ritondo, ministro de Justicia y ministro de Seguridad, fue encarcelar. Y encarcelaron 13.000 personas más. Piensen que encarcelaron muchas más, pero 13.000 más quedaron detenidas, sostenido en el tiempo. Es decir, que del 2015 al 2019, en los 4 años del gobierno provincial, se incrementó en 13.000 personas cuando se había decretado la emergencia penitenciaria en el 2016 por la cantidad de detenidos que había. Es decir, una política completamente contradictoria que terminó generando muchas más detenciones porque se había hecho del tema de la seguridad y de la detención de las personas como si fuera el caballito de batalla del gobierno que estaba en ese momento. Pero digamos que no se miden las consecuencias, porque cuando vos detenés, tenés que detener en función de algo y enderezado a algo. No podés detener por detener ni abusar de la prisión preventiva. Desde ese momento, el Poder Judicial viene diciendo, debemos ser cuidadosos con las prisiones preventivas, estamos encarcelando innecesariamente mucha gente. El 40% de los detenidos de la provincia son personas que están por pequeña cantidad de estupefacientes. Estamos hablando 4 porros. Y entonces, si vos tenés esa población carcelaria que no tiene lógica que estén detenidos, en algún momento, y en este en particular, tenés que empezar a sacar. En diciembre del 2019, sin COVID,
sin que existiera la pandemia como algo tangible en la Argentina, la Corte de la Provincia de Buenos Aires había dicho que se le recomendaba a la Procuración que hablara con sus fiscales, que le instruyera a sus fiscales para tratar de sacar gente de los lugares de detención. Y eso lo dijo la Corte de Provincia. El Tribunal de Casación Nacional, Gustavo Hornos a la cabeza, lo venía diciendo también a mediados del 2019 que había que sacar personas de los lugares de detención porque estaban colapsados y ya se estaban viendo otros problemas, que era, por ejemplo, contagio de tuberculosis, antivirus, neumonías. Digamos que cualquier peste que anduviera dando vuelta iba a tener una tasa de contagios altísima porque no hay condiciones sanitarias garantizadas en ningún lado cuando hay sobrepoblación. Diciembre del año pasado. ¿Qué pasó en esta etapa? Bien, ¿se liberaron los que había que liberar? La respuesta es no. Hubo más desinformación y campañas intencionadas de desinformación que la realidad. En la provincia de Buenos Aires, personas que salieron en libertad o que tuvieron un arresto domiciliario vinculado con el coronavirus son 439. Y la realidad es que la lista que habían presentado los defensores oficiales eran 2.300. Es decir, hay 2.300 ciudadanos detenidos que son población de riesgo, en algunos casos de altísimo riesgo, que no obtuvieron ningún tipo de beneficio, 1.900 de ellos. Esto es lo importante. 1.900 no tuvo ningún beneficio y lo tenía que haber tenido por un principio de humanidad, por un principio general que hace a la propia Constitución. Nosotros tenemos acuerdos internacionales, pactos internacionales, entre otros, recomendaciones de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, que obligan al Estado Nacional a actuar en determinada forma. Y el Estado Nacional, a pesar de eso, actuó en contra. Y esto todavía sin la campaña en los medios de comunicación que decía los van a soltar a todos. No era real. El otro punto es que el Poder Judicial es el que tiene que intervenir y el Poder Judicial fue el que generó la mayor zozobra en esto. El procurador de la provincia, Contegrán, instruyó a los defensores oficiales, que dependen de él, al igual que los fiscales, a que hicieran presentaciones colectivas para tratar de resolver la cuestión del coronavirus, para desagotar las cárceles, ¿sí? Y los defensores oficiales hicieron esa presentación. Y en esa presentación, en la que el juez Violini resuelve, se hizo a partir de un habeas corpus de los defensores oficiales, y en esa presentación se acompañaron los listados de los 2.300. Cuando Violini saca esa resolución con el acuerdo del resto de los miembros del Tribunal de Casación, firmando él porque estaba en el lugar, los defensores oficiales salieron a publicitar esa situación y a decir, con esto vamos a lograr que 800 personas salgan en libertad. Pero digamos que eso fue un problema de comunicación del propio Poder Judicial. En el caso del Ministerio Público, de los defensores oficiales que salieron a cantar victoria y tuvieron una victoria pírrica porque nos perjudicaron a todos, porque perjudicaron a los detenidos, porque perjudicaron a la sociedad haciéndole ver que estaban en riesgo cuando no es real, y perjudicaron también una cuestión sanitaria, porque si esto se hace como corresponde hacerlo, uno puede lograr controlar sanitariamente las cárceles, sacar a los que innecesariamente están sin que se genere riesgo alguno y darle racionalidad a toda la cuestión. ¿Qué proponés para que esto de las cárceles, y en tal caso antes de llegar a la cárcel, el ciudadano no entre en ese circuito de tener que violentar las leyes para poder sobrevivir o subsistir? Bueno, hay muchas cuestiones. Primero, como decía, trabajo social. Mucho trabajo social. Mucho. Analizar las conformaciones sociales, analizar los conglomerados, ver los futuros, hacer mucho trabajo con niños, niñas y adolescentes. O sea, hay que trabajar desde ese momento, desde temprana edad. El segundo punto
como siempre en el durante, trabajar sobre las cárceles, pero trabajar en serio, construir en serio, mostrar en serio qué es lo que se quiere hacer con una política enderezada a algo. El tercer punto es darle una buena información al ciudadano. El ciudadano tiene que entender que el que está preso también es ciudadano y que de algún modo, en algún momento va a volver a la sociedad, y entonces tenemos que correr esta posición quizá verduga que hay, en la que rápidamente se estigmatiza, se separa y se elimina al otro. Creo que hay que empezar a ser un poco más empático. Y en función de eso, también la ciudadanía tiene que tener más información. Lo que pasó con el COVID y las cárceles me parece que no debería suceder. Es muy importante que todos los operadores rápidamente respondan. El Poder Judicial, lejos de sentarse y explicarle a la gente lo que eso significaba, el Poder Judicial se lavó las manos y dijo la culpa es del Ejecutivo, y después decía el Ejecutivo se lava las manos. Es que los que encarcelan son los jueces, no el Ejecutivo. Y entonces me parece que es muy importante que haya un buen nivel de educación y un buen nivel de información. A lo que le sumo seriedad periodística, información adecuada, información responsable. La información responsable es evitar esta generación de pánico, ¿no? Provocar un pánico innecesario no es nunca oportuno, porque las respuestas de las personas con pánico son siempre irracionales, ¿no? Y entonces no es muy justificado el pánico, porque cuando uno crea las sociedades con miedo, la sociedad con miedo tiene respuestas inusitadas y por lo general son desbordadas, ¿no? Lo que se ve mucho en Estados Unidos con las personas que salen con armas y todo esto. Digamos que hay que trabajar sobre todos los factores y todos los agentes sociales deben responder y deben entender, entre otras cosas, que el delito en sí, sostenido en el tiempo, sale mucho más caro que trabajar con la sociedad, mucho más caro. Doctor, sinceramente ha sido un gustazo enorme. Nos sentimos como que somos de los comunicadores que informamos como corresponde, que damos la oportunidad. Somos un medio que no es monopólico y hegemónico, no respondemos a ningún partido político. Tenemos estas debilidades de tener que trabajar buscando nuestra autosustentación, y estoy de acuerdo en que podamos seguir construyendo la información como corresponde y hablando con los profesionales que tengan el tiempo suficiente, como lo has tenido en esta ocasión, para seguir construyendo una información con aval profesional. Por ahí no estará de acuerdo mucha gente. 2235-368-048 es el celular de producción. Y por cierto, si no está de acuerdo y tiene alguna sugerencia para la próxima, porque te convoco, doctor César Cybo, a que haya una próxima. Así que agradecido por esto que has hecho. Por favor, gracias a vos y por supuesto a disposición para todas las veces que lo necesite. El gusto de siempre de haber compartido este material, y los convocamos para que habitualmente, usted lo ve, si lo ve en vivo por YouTube, también es cierto que lo va a poder ver varias veces a la semana, este contenido a través de la programación que Jorge Armando Topalián la ingresa. Ha sido un gusto enorme. Recuerdo el capricaprensa@gmail.com si usted quiere sugerir alguna historia. De las historias que está escuchando y viendo, 2235-368-048. El gusto de siempre, el saludo a Claudio Malacalza, que es el General Manager de este ¿Y vos qué pensás? Chao, hasta la próxima. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.